Bueno, este fin de semana, no sé si están al tanto, pero murió un gran escritor español, Javier Marías, tenía 70 años, no sé si lo han leído. Sí, claro que Claro que sí. Yo leí mucho de él y para conversar sobre quién era Javier Marías, estamos conectados con Susan Reynoso, que es periodista cultural de Clarín Cultura y de la revista Enie, y nos va a acompañar un ratito para hablar de este gran escritor español. Hola Susan, ¿cómo estás? Hola, Nuria, ¿cómo estás? Luis, ¿Bien? Elena, te saludan desde aquí. Hola, Susa. Bueno, gusto en saludarlas, ¿eh? ¿Cómo están? A todos, a los tres. Bueno, contanos, Susan, ¿quién fue Javier María? Qué triste pérdida. Sí, ya lo creo, sobre todo para la gran literatura, ¿no? Porque fue un escritor total, alguien que era capaz de introducirse en los pensamientos de sus personajes y contarnos un poco cómo nos sentimos frente a determinadas situaciones, a veces inesperadas. Yo creo que si hay un libro que resume lo que era su escritura, su literatura, es Mañana en la batalla piensa en mí, un libro que sin ser de suspenso ni policial, mantiene al lector en una tensión absoluta hasta el final. Escribiendo su obituario, recordaba mis propias sensaciones al leer varios de sus libros. Es un escritor que obliga a pensar, a detenerse, a subrayar y a esperar cualquier desenlace, porque uno lo lee sabiendo que va a ir hacia alguna parte, pero hasta llegar al final no sabe cuál es esa parte, ¿no? Yo creo que eso solo lo logran los grandes escritores, los que logran una estructura propia que define un universo, y Javier Marías tenía un universo propio. Sí, exactamente. Y después todo el contexto que él sumaba, ¿no? A los libros, repasábamos el nombre, acá hay varios libros de él. Bueno, Mañana en la batalla piensa en mí, Corazón tan blanco, Todas las almas, libros con títulos que vienen de obras de Shakespeare. Exactamente, porque él había tenido la suerte de estudiar en los Estados Unidos, después fue profesor en Oxford. El ser un escritor tan erudito, con tantas lecturas de la literatura anglohablante o anglosajona, el problema que tenía en España era precisamente eso, ¿no? En algunas capillas literarias no lo querían para nada, decían que era un tipo arrogante, y en realidad esa arrogancia que tenía, que sí existía, pero tenía mucho que ver con una armadura contra su timidez. Era un hombre muy tímido y era un hombre muy introspectivo. Pero todos esos estudios en Estados Unidos y en el Reino Unido le dieron la posibilidad de adoptar características del humor inglés. Y hay que decir que el humor inglés es muy diferente al humor español, ¿no? Mm. Entonces, se generó algunas broncas en algunas capillas y ya sabemos, porque ustedes hacen un programa de libros y yo me dedico a la literatura y la cultura, y si hay un mundo lleno de envidias, es el mundo de la escritura. Ah, Entonces, es probable que muchos escritores lo detestaran precisamente por su erudición. Yo no tengo ningún problema en decirlo porque creo que llevo muchos años entrevistando escritores y tengo como un poquitito de autoridad como para decir que sí, que lo he visto y lo he vivido. tal Mm. cual. Él, sí, Luis, Sí, te Susan. interrumpo, Nuria, Susan, Luis Cuenca acá. Uno no puede soslayar cuando lo menciona también que él fue el hijo de Javier María, ¿no? El El hijo de discípulo de Julián, Ortega. el hijo Julián de Marías. Julián. Sí, Julián, Javier, el hijo de Julián, los dos con J, me confundo. Eh, ¿En qué medida todo eso se enlaza en una tradición? Bueno, para él fue fundamental ser el hijo de Julián María, sobre todo porque su padre era un católico liberal que fue odiado por el franquismo, pero también fue odiado por la izquierda. Eh, lo delataron, estuvo encarcelado. Yo tengo pocos años, pero a la vez lo suficiente como para haber sido tan inquieta que siendo muy chica, con una libretita, me fui al Teatro Podestá en La Plata, donde Julián Marías daba una conferencia, y cómo habrá sido el impacto que me produjo lo que dijo, que nunca me olvidé de esta frase.
A ver. que el máximo anhelo de un ser humano es la búsqueda de la felicidad, pero aún sabiendo que la felicidad no existe, el hombre empeña toda su vida en encontrarla. Nunca me olvidé de esa frase. Bueno, cuando sos hijo de un filósofo de esa magnitud, yo no sé si por fuerza o por genética, pero tenía que salirle un gran escritor como hijo, ¿no? Ujú. Tal cual. Y este camino largo que nunca, en realidad nunca llega a la coronación del premio Nobel, ¿no? Eh, Sí, ¿cómo? eso yo creo que tiene mucho más que ver con los intereses de las academias, ¿no? Él Ujú. era un académico de la Real Academia Española y sabemos que cada año las academias de la lengua de nuestros países hispanohablantes postulan candidatos, nunca salen. Eh, Borges por la Academia de la Lengua en Argentina fue postulado una y mil veces y nunca salió. Y bueno, él tampoco era un hombre muy afecto a los premios, ¿no? Quería integrar esa reducida o amplia lista, más bien me corrijo, de escritores extraordinarios que nunca recibieron y quizá nunca reciban el premio Nobel, porque la Academia Sueca no aplica los mismos criterios todos los años, ¿no? Pero sí, el eterno candidato al Nobel por España había rechazado varios premios y él siempre dijo que rechazaba los premios que otorgaba el Estado español porque Sí. consideraba que había grandes escritores en su país que habían merecido el premio de narrativa, que nunca lo había recibido. Así que tampoco pudo recibir el Cervantes, sabiendo que no lo iba a recibir, nadie lo postuló, ¿no? Ujú. Tal cual. Susa, ¿y qué grandes pérdidas tuvimos este año? Repasábamos antes de hacer el programa con la muerte de Almudena Grandes y ahora de Javier Marías. Sí, dos Eh, extremos de la literatura, ¿no? Porque aunque Javier Marías en Tu rostro mañana y en tres tomos de 1600 páginas se mete en la guerra civil y sí, también en lo que la guerra civil ha hecho en la vida cotidiana de los españoles, la memoria era un tema muy importante en su obra. Almudena también se metió desde otro lugar, ¿no? Siguiendo un poco la tradición de Benito Pérez Galdós. Así que sí, dos grandes pérdidas para la literatura en español, ya lo creo. totalmente. Bueno, y si tenés que recomendar por dónde arrancar con Javier Marías, además de que él sacó el año pasado un compilado de sus columnas en el diario El País eh, con respecto a sus novelas, ¿por dónde se podría empezar? Y yo empezaría por Mañana en la batalla piensa en mí. Si no lográs pasar por las 20 primeras páginas, no vas a poder leer a Julián Marías en ninguno de sus otros libros, porque hay que decir que él tiene una primera literatura que tiene una densidad literaria grande, ¿no? Entonces, vos vas a leer una literatura que no es de entretenimiento, que es una literatura que te va a enfrentar y a confrontar. Y Tal cual. entonces no todo lector está dispuesto a ser confrontado cuando lee. Hay gente que lee para entretenerse y también está muy bien. Entonces yo empezaría por ese libro, porque es sencillo. Vamos a explicarle un poquito a los oyentes que, eh, porque no vamos a spoilearlo, pero empieza con un hombre que es invitado por una señora a cenar a su casa. La señora está casada, su marido no está, tiene un hijo muy chiquito y le invita a cenar para que se quede esa noche a dormir, pero ya en las primeras páginas te das cuenta que la señora queda muerta en la cama. Entonces, a partir de ahí, el personaje empieza a reflexionar sobre lo que no pudo vivir, más sobre lo que va a venir. La extraordinaria pluma de Javier Marías hace que uno sufra con ese personaje, con el hombre, ¿no? Que en definitiva se va de la casa y la mujer queda muerta, pero también obliga al lector a enfrentarse a sus propias cavilaciones. ¿Qué haría uno en esa circunstancia? Que no necesariamente es la de la muerte, pero que es una situación límite. ¿Cómo, cuánto nos conocemos en las situaciones límites, ¿no? Yo creo que es un gran escritor y un constructor de estructuras literarias magníficas. Bueno, ¿y cómo lo despediste vos en tu necrológica, Susa? Lo despedí con un párrafo, con un fragmento de su libro eh, eh,
cuando era mortal, cuando fui mortal, porque a mí esa parte, además de otro libro, ese fragmento, a mí me impresiona los escritores que son capaces de despojarse de la materia para escribir como si ya no existieran. De todos modos, él no creía en la posteridad, ¿no? De manera que quizá ese atrevimiento a escribir como si estuviera muerto lo hace más vivo que nunca, ¿no? Bueno, entonces los vamos a invitar a nuestros oyentes a leer tu nota que salió publicada. Bueno, te Muchísimas agradecemos, gracias. dale, te agradecemos esta charla con Libros sin Tiempo. Gracias. Muchísimas gracias y mucha suerte con el programa, ¿eh? Un abrazo a los tres. Gracias, Gracias. Susa. Un Chao. beso. Hasta luego, adiós.